Hola, buenas tardes. No sé si se me oye bien desde el fondo. Si no, me pongo la petaquita. Si no, pues mejor. Antes que nada, antes de empezar mi charla, quería agradecer a los responsables de Astronomía en Sevilla y de la Casa de la Ciencia que me hayan invitado a estar aquí esta tarde con vosotros para hablaros de uno de los proyectos que estoy desarrollando actualmente, que es el proyecto Midas. Esta charla, a ver si veo dónde está el botoncito. Esta charla la voy a estructurar de la siguiente manera. Voy a empezar a hablar primero un poco del entorno de rocas, de meteoroides que hay alrededor del sistema Tierra-Luna, en qué consiste ese entorno, qué propiedades tiene. Después voy a describir el proyecto Midas, que tiene como objetivo detectar impactos de esas rocas contra la Luna, y voy a hablar de algunos de los principales resultados que se han ido consiguiendo a lo largo de estos años. Y ya por último voy a hablar de una misión de la Agencia Espacial Europea que ha sido seleccionada para observar este tipo de impactos contra la Luna, pero observándolos desde la cara oculta, desde la cara que no vemos desde la Tierra, desde nuestro planeta. Bien, pues empezando por el entorno meteórico de la Tierra y la Luna, sabemos que cada año impactan contra nosotros, contra nuestro planeta, entre 40.000 y 80.000 toneladas de partículas sólidas. Esas partículas son en su mayoría meteoroides, que los define la Unión Astronómica Internacional como partículas de materia interplanetaria que tienen un diámetro inferior a 1 metro. Todo lo que tenga un diámetro superior ya se considera o un asteroide o un cometa, dependiendo de sus propiedades. Y de ahí es de donde proceden precisamente los meteoroides. Los meteoroides proceden fundamentalmente de cometas y de asteroides. Son partículas que a través de distintos procesos se han desprendido de esos cuerpos progenitores y están orbitando en el espacio alrededor del Sol. Cuando esos meteoroides se cruzan con la órbita de la Tierra, lo primero que se encuentra es la atmósfera e impactan contra las moléculas del aire. Esa velocidad de impacto es una velocidad alta, está comprendida entre los 12 y los 72 kilómetros por segundo. En ese caso, en esas condiciones, el impacto es tan brusco que la partícula se vuelve incandescente, supera su temperatura unos 2.000, 2.500 grados centígrados en una fracción de segundo y se genera un fenómeno luminoso que se conoce como meteoro o más popularmente estrella fugaz. Si ese meteoro, si esa estrella fugaz tiene un brillo superior al del planeta Venus, es decir, si tiene una magnitud que implica un brillo superior a -4, entonces se le llama bólido o bola de fuego. Y si a lo largo de su trayectoria en la atmósfera, mientras la partícula está incandescente y se va destruyendo, una pequeña porción del material consigue sobrevivir y alcanzar al suelo, a ese fragmento que consigue alcanzar el suelo se le denomina meteorito. Bien, pues nosotros podemos estudiar esos meteoroides fundamentalmente de dos maneras distintas. Podemos estudiarlos viendo cómo se comportan en la atmósfera terrestre mediante sistemas de detección de meteoros, detectando esas trazas que dejan cuando esas partículas se van desintegrando. Esos sistemas utilizan la atmósfera terrestre como si fuera un detector que nos dice cuándo se ha producido el impacto de una de esas partículas. Cada vez que vemos un meteoro se ha producido uno de esos impactos. Y la desventaja que tienen estos sistemas es que la porción de cielo que permiten abarcar es relativamente pequeña en función a lo que permiten hacer otros sistemas que vamos a ver después. La ventaja es que nos proporcionan información muy grande. Mediante estos sistemas podemos saber qué órbita seguía la partícula antes de colisionar con la Tierra, de qué cuerpo progenitor procedía. Incluso podemos saber fácilmente, mediante técnicas de espectroscopía, cuál es su composición química. Pero, como decía antes, el problema es que desde Tierra, con estas estaciones de detección de meteoros, abarcamos una porción relativamente pequeña. Necesitamos muchas estaciones de meteoros situadas en un área muy grande para abarcar una cantidad suficientemente significativa. Y de ahí surgió otra idea. ¿Por qué en lugar de utilizar la atmósfera como detector no utilizamos la Luna? Porque la Luna tiene varios millones de kilómetros cuadrados de superficie visible. ¿Qué es lo que pasa con la Luna? Estas partículas, igual que colisionan con la Tierra, lo hacen también con la Luna, a diferencia de que en la Luna no hay atmósfera, prácticamente no hay atmósfera.
Entonces la partícula no tiene nada que la frene, ahí no se forma ningún meteoro, no se forma ninguna estrella fugaz. La partícula directamente colisiona contra el suelo de la Luna y lo hace a una velocidad muy alta. Cuando eso sucede, tenga el tamaño que tenga la partícula, aunque sea de un tamaño equivalente al de un grano de arena, se va a abrir un cráter en el suelo de la Luna, un nuevo cráter, aunque son cráteres más pequeños, evidentemente. Las partículas más grandes abrirán cráteres mayores, las partículas pequeñas, cráteres más pequeños. Y en ese proceso de formación del cráter, la partícula se desintegra completamente, al igual que parte del suelo lunar en el que se ha producido la colisión, pero se genera un destello de luz como este que está representado aquí, que nosotros podemos observar desde la Tierra con nuestros telescopios. Entonces, en eso consiste básicamente esta técnica, en saber cómo están impactando los meteoroides contra la Luna, detectando este tipo de destellos con telescopios ubicados en nuestro planeta. Ese es el objetivo del proyecto VIDAS. Es un objetivo que está siendo desarrollado por dos instituciones, la Universidad de Huelva y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y la misión de este proyecto es obtener información sobre cuántos objetos están impactando contra la Luna. Teniendo esa información, nosotros podemos hacer una serie de conversiones para saber cuántos objetos están impactando también contra nuestro planeta, porque ambos están relacionados. De esa manera podemos saber cuál es el riesgo de que se produzcan grandes colisiones de objetos contra la Tierra y podemos saber cuál es el peligro que determinados objetos pueden representar contra nosotros. También, como los procesos tienen lugar, como esos impactos tienen lugar a muy alta velocidad, entre 12 y 72 km por segundo, nosotros podemos estudiar mediante esos impactos en la Luna cosas que no se pueden estudiar en un laboratorio en la Tierra. Hoy en día no hay ningún dispositivo en nuestro planeta, no hay ningún dispositivo tecnológico que nos permita disparar un proyectil a más de unos 8 o 9 kilómetros por segundo. Hay ensayos que hace la NASA para ver cómo se produce el impacto contra determinados materiales y cómo son esos fenómenos de impacto, pero como mucho, con cañones de hidrógeno de alta potencia se consiguen velocidades de 8-9 kilómetros por segundo, como máximo. En la Luna las rocas impactan entre 12 y 72 kilómetros por segundo. Son impactos mucho más violentos que permiten conocer mejor la física de esos procesos de impacto. Bien, pues, ¿qué ciencia podemos extraer de ahí? Bueno, pues nosotros estudiando esos impactos podemos obtener un parámetro de enorme importancia en este tipo de estudios que se llama eficiencia lumínica. ¿Qué es la eficiencia lumínica? La eficiencia lumínica es lo siguiente. Cuando una roca impacta contra la Luna, esa roca lleva una energía cinética, una energía de movimiento. Cuando esa roca impacte con la Luna, con esa energía cinética, se va a generar un destello de luz, que también es energía lumínica. Bueno, pues la eficiencia lumínica es el cociente entre la energía lumínica que se desprende y la energía que llevaba la roca. Ese es un parámetro que guarda una importancia fundamental en el estudio de este tipo de impacto, porque nos va a permitir, si lo conocemos, saber cuál era la energía cinética que llevaba la roca, porque nosotros lo que vamos a medir es la luz, nosotros lo que vamos a medir es la luz que se desprende y a partir de ahí podremos saber la energía cinética, la masa, el tamaño, etc. Algo que podemos saber de entrada sin saber esta energía cinética es dónde se ha producido un cráter. Lógicamente se habrá producido en el punto donde detectamos el destello. Pero con esa eficiencia lumínica podremos saber también cuál es el tamaño del cráter. Podremos predecir qué diámetro va a tener el cráter que se ha producido. Y también con esa eficiencia lumínica podemos saber cuál es el flujo de impactos contra el sistema Tierra-Luna. El flujo de impactos viene a ser cuántos objetos al año colisionan contra la Tierra y contra la Luna. Para que os hagáis una idea, la eficiencia lumínica no se conoce muy bien, pero suele ser aproximadamente una milésima, es decir, la milésima parte de la energía cinética que lleva la partícula es lo que se convierte en luz. Más o menos esa es la relación, aunque hay unas barras de error ahí muy grandes. Otro objetivo del proyecto es saber de dónde proceden los meteoroides que están impactando contra la Luna. De una manera habrá de saber de dónde vienen, de qué cometa o de qué asteroide se han desprendido. Bueno, pues el proyecto se desarrolla en la actualidad en 3 observatorios. Uno está ubicado en Sevilla, está operativo desde el año 2009, otro está en Toledo, en el Observatorio de la ITA, operativo desde el 2013, y otro está operativo en la Sagra, Granada, la Sierra Norte de Granada, desde el año 2016. El de Sevilla está formado
por varios telescopios, 2 telescopios de 14 pulgadas, otros 2 de 11 pulgadas, uno de 9,25 pulgadas, todos ellos con cámaras de alta sensibilidad tipo CCD o CMOS. Y también se realizan observaciones con luz infrarroja, observaciones en el infrarrojo, mediante 2 telescopios de 11 pulgadas. En el observatorio de la ITA, lo que es un telescopio newtoniano de 40 centímetros, también tiene una cámara CCD de alta sensibilidad, y esto pues lo controlamos de forma remota. Y en el observatorio de la Sagra hay 4 telescopios de 14 pulgadas, 4 telescopios idénticos, que utilizan cámaras CMOS de alta sensibilidad también. En ocasiones también echamos manos de otros telescopios mayores. Hacemos campañas, por ejemplo, con el telescopio de 3,5 metros de calar alto, que se ubica en esta cúpula que tenéis aquí. Esta es una imagen de ese telescopio, es el mayor de la Europa continental. También con el telescopio de 1,23 metros de calar alto hemos hecho algunas campañas de observación de impacto, acoplándole cámaras infrarrojas. Y con el telescopio Liverpool, que tiene 2 metros de diámetro y se ubica en la isla de La Palma, también hemos llevado a cabo alguna campaña. Es decir, utilizamos telescopios grandes, pero como habéis visto, mayoritariamente utilizamos telescopios pequeños, 14 pulgadas como mucho. Para observar este tipo de impacto basta con un telescopio de 8 pulgadas, de ahí para arriba. Cuanto mayor sea el diámetro del telescopio, cuanto mayor sea la apertura, evidentemente más luz pillaremos y más sensible será el sistema. ¿En qué consiste la técnica de estudio? Bueno, pues lo que hacemos es monitorizar no cualquier parte de la Luna, sino la zona nocturna, la zona que no está iluminada por el Sol. ¿Por qué? Pues porque los destellos que se producen son tan tenues que si se forman en esta zona, si observáramos esta zona, la luz de la propia Luna los apantallaría, no los veríamos. Tenemos que observar la superficie oscura porque sobre esta superficie oscura sí pueden resaltar los destellos. Entonces utilizamos telescopios que más o menos nos permiten abarcar un área como la que está representada por ese rectángulo, que suele equivaler a algo más de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Claro, la fase lunar nos va a condicionar si podemos observar o no, porque hay un problema. Cuanto mayor es la fase lunar, cuanta más luz tiene la Luna, más luz parásita se nos puede meter en esta zona y entonces nos apantalla los destellos que podemos detectar. Tenemos que observar lo más lejos posible del terminador lunar, no podemos observar la zona del terminador porque entonces se nos mete esa luz y no podemos detectar los destellos que se producen en la zona oscura. Entonces eso equivale a que al final podemos observar en torno a unas 2 semanas al mes si el tiempo nos lo permite. Entre la luna nueva y el cuarto creciente y entre el cuarto menguante y la luna nueva. Son los periodos de observación. Aunque estamos observando una zona donde no está dando directamente la luz del Sol, como sabéis hay una cosa que se llama la luz cenicienta, que es la luz del Sol que llega a la Tierra y de la Tierra rebota a la Luna. Esa luz es suficiente como para que nuestras cámaras de alta sensibilidad puedan ver la superficie lunar. Esta es una imagen real de la superficie lunar en la zona oscura vista a través de nuestras cámaras. Podemos ver detalles en la superficie lunar con esas cámaras de muy alta sensibilidad y eso nos sirve para saber en qué punto se ha generado el destello, para poder ubicar el destello. Vemos los accidentes que hay en la Luna, los accidentes geográficos que hay en la Luna, y así podemos saber en qué punto se están generando esos impactos. Estos sistemas de detección de impactos en la Luna funcionan de forma coordinada con las estaciones de meteoros que analizan cómo se generan los meteoroides en la atmósfera terrestre, porque combinando los datos de una y de otra podemos saber cuál es el origen de los meteoroides que están impactando contra la Luna. El proyecto SMART, que es otro proyecto que estoy desarrollando, es precisamente el que se dedica a observar los meteoroides que están interactuando contra la atmósfera terrestre y produciendo esos meteoros, produciendo esos bólidos. En ese proyecto están implicadas 3 instituciones, la Universidad de Huelva, el Instituto de Astrofísica de Andalucía y el Observatorio de Calar Alto, y el objetivo del proyecto es obtener información sobre las propiedades de los meteoroides que están impactando contra la atmósfera y monitorizar de forma continua cuál es la actividad meteórica que hay en cada momento en la atmósfera terrestre. En la actualidad se están operando en el marco de este proyecto 10 estaciones de detección, todas están en Andalucía, salvo una que está en Toledo, en el Observatorio de la ITA. Este número ya está desactualizado, no hay 50 cámaras, hay 80 cámaras ya funcionando, son cámaras automáticas,
y el proyecto está integrado en la Red Española de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos, que integra a otras universidades y centros de investigación que están situados en distintos puntos del país. Una de las estaciones, por ejemplo, está en Huelva, en la estación del Arenosillo, en la base que tiene allí el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Aeronáutica. Estas son imágenes de algunas de las cámaras, están dentro de carcasas para protegerlas de la intemperie. Esta es la estación que está a más altura, la estación del Observatorio de Sierra Nevada, a unos 3.100 metros, y es la que más sufre. Fijaos en invierno lo que le pasa a esta estación, comparar la caseta en primavera, y en invierno queda pues prácticamente cubierta por la nieve y a veces incluso inoperativa. Y la que no está en Andalucía es la que está en Toledo, en el Observatorio de la ITA, que se encuentra en una de las cúpulas de ese observatorio, concretamente en esta cúpula de aquí, la cúpulita que está aquí. Ahí está la estación de detección de la ITA. Y de vez en cuando pues, se detectan eventos como este, bolas de fuego muy brillantes, cuando algún meteoroide de gran tamaño impacta con la atmósfera. Este se detectó, por ejemplo, desde Calar Alto, otro de los más brillantes que han sobrevolado Andalucía, y de esa forma nosotros podemos analizar lo que está sucediendo en la atmósfera terrestre. Pero ahora nos vamos a la Luna. ¿Qué problema nos encontramos cuando llevamos a cabo la detección de impactos en la Luna? Bueno, pues nos encontramos un problema, y es que esto no lo podemos hacer ni a ojo ni a mano, por dos motivos. Los destellos son muy tenues, son destellos muy tenues, y duran una fracción de segundo la inmensa mayoría de ellos. Aproximadamente la mayoría de ellos duran en torno a una centésima de segundo. Aquí tenéis un destello como ejemplo que se ha ralentizado bastante, aparecerá ahí en la punta de la flecha, no sé si os da ocasión a verlo, eso que está aquí. Pero son destellos muy nuevos, o sea, muy tenues. Pueden llegar a tener magnitud 9, magnitud 10, si estáis familiarizados con las magnitudes estelares, sabréis que eso es un brillo muy pequeño. Aquí se ven los detalles de la Luna a causa de la luz cenicienta. Volvemos a lo mismo, estamos utilizando cámaras de alta sensibilidad, por eso aquí parece que estamos viendo la parte iluminada de la Luna, pero no, esta es la zona oscura de la Luna, es la zona que no está iluminada por eso. Bueno, pues todo esto, como no se puede hacer ni a mano ni a ojo, hay que hacerlo automáticamente mediante un software que se desarrolló para este proyecto, un software que desarrollé hace ya algunos años, que se encarga automáticamente de identificar estos destellos de impacto y de distinguirlos de otros posibles fenómenos que puedan ocurrir, pero que realmente no son destellos de impacto, como a lo mejor que pasa un trozo de basura espacial por delante de la Luna y emita un destello, o algún ruido electrónico de la propia cámara. Entonces todo eso se hace de forma automática. Y una de las cosas fundamentales que nos interesan es saber de dónde vienen esas partículas, de dónde proceden esos meteoroides. Bueno, pues para eso contamos con la base de datos de la Unión Astronómica Internacional, que está compuesta por varios cientos de lluvias de meteoros, del orden de 600 lluvias de meteoros. Cada lluvia de meteoros está producida por un cuerpo progenitor del cual se han desprendido esas partículas. Esas partículas, cuando se desprenden de su cuerpo progenitor, de su cometa o de su asteroide, viajan en el espacio en forma de chorro, y ese chorro de partículas es lo que nosotros llamamos tubo meteórico. Entonces existe el tubo meteórico de las Perseidas, que es el chorro de partículas de las Perseidas, el tubo meteórico de las Leónidas, etc. Cuando esos chorros de partículas llegan a nuestro planeta e impactan contra la atmósfera, se producen esas lluvias de estrellas, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos tubos meteóricos se pueden visualizar de esta manera. Por ejemplo, imaginaos que por aquí va orbitando un cometa que va soltando partículas. Entonces esas partículas van posicionándose a lo largo de la órbita del cometa, y ese tubo de partículas es lo que nosotros llamamos un tubo meteórico. Si ese tubo meteórico se cruza con la órbita de nuestro planeta, pues se generará una lluvia de estrellas. Los tubos meteóricos, lo que pasa es que no solamente se cruzan con la órbita de la Tierra, también se cruzan con la órbita de la Luna. Y cuando se cruzan con la órbita de la Luna, en lugar de ver estrellas fugaces, lo que se ven son esos destellos de impacto. Ahí tenéis otra representación de lo que sería un tubo meteórico, por ejemplo, de las Leónidas. Si esta es la órbita de la Tierra, las Leónidas, las partículas de las Leónidas que se han desprendido de su cometa progenitor, van viajando en forma de chorro de partículas por el espacio, y si esas partículas se cruzan con la órbita de la Tierra, pues producirán aquí estrellas fugaces. Este ancho que se ha dibujado aquí del tubo meteórico es bastante irreal, porque los tubos meteóricos son tan anchos que cubren la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Es decir, si hay Leónidas impactando contra la Tierra, también habrá Leónidas impactando contra la Luna.
Por eso nosotros, sabiendo lo que está impactando contra la Tierra, podemos saber qué es lo que está impactando contra la Luna. Por eso observamos los meteoros también en la Tierra, para tener esta información y a partir de ahí saber qué está impactando contra nuestro satélite natural. Eso lo hace el programa haciendo o analizando lo que se llama la geometría de impacto. ¿Qué es la geometría de impacto? La geometría de impacto, o determinar la geometría de impacto, consiste en saber en qué zona de la Luna pueden impactar los meteoroides. Como van a lo largo de un tubo, pues habrá una zona donde podrán impactar y donde no. Para que eso se entienda mejor, he traído aquí una luna casi de juguete. Imaginaos que tenemos aquí la Luna y hay un chorro meteórico que viene por aquí. Las partículas pueden impactar aquí, podemos ver destellos de impacto aquí, pero aquí no. Si el chorro meteórico viene por aquí arriba, podremos ver destellos de impacto por aquí en esta zona, pero aquí no. Entonces, si a nosotros nos interesa estudiar los impactos de las leónidas, pues tendremos que saber dónde están impactando las leónidas. Tenemos que ver la geometría de impacto de las leónidas, y lo mismo con el resto de lluvias de estrellas. Entonces, aquí se está representando la cara de la Luna, que es visible de la Tierra. Si la pongo así, esta sería, y vosotros fueseis la Tierra, pues esta sería esa zona visible. En esa zona visible, una parte estará iluminada y otra parte estará oscura, como la solemos ver siempre. En luna llena, evidentemente, estará toda iluminada y en luna nueva, pues estará toda oscura. Pero esa sería la zona visible. Y la zona que está aquí, marcada con puntos rojos, es la zona en la que pueden impactar los meteoroides de ese chorro meteórico. Entonces, así habríamos determinado la geometría de impacto. Cuando determinamos la posición de algún destello, cuando detectamos un destello, como por ejemplo este que está aquí, una de las cuestiones que surgen es saber cuál es la lluvia que lo está produciendo. Entonces lo que hacemos es ver cuál es la geometría de impacto de cada una de las lluvias de estrellas que están activas. Por ejemplo, en este caso hemos detectado un destello de impacto aquí y hemos determinado que las andromédidas tienen como geometría de impacto, como puntos de impacto posibles, esto de aquí. Eso equivale a decir que si el destello se ha producido aquí, las andromédidas en ese dibujo estarían llegando desde aquí. Como esto nos está diciendo que el impacto cae fuera de la zona de influencia de las andromédidas, evidentemente esto no lo ha producido una andromédida, ¿vale? Si vemos la geometría de impacto de la delta aurígida, vemos que sí la cubre. Podría ser una delta aurígida. Pero como hay 600 lluvias, podría ser otra. Por ejemplo, podría ser una sextántida. Entonces, una de las cosas que busca este proyecto es, de todas las posibilidades que hay, ¿cuál es la más probable? ¿Es una sextántida? ¿Es una delta aurígida? ¿Es cualquier otra? Lo que está claro es que una andromédida en este ejemplo no puede ser. Pero siempre hay varias posibilidades y tenemos que determinar cuál es. Bueno, pues este fue uno de los grandes logros del proyecto MIRA, porque hasta el año 2015 lo que hacían los científicos, y me incluyo yo también, lo que hacíamos los científicos que nos dedicábamos a estas cosas, era hacer lo siguiente. Solamente con la observación del punto de impacto nosotros no podemos saber de dónde viene la partícula, porque lo que tenemos es simplemente una posición, punto. De ahí no podemos ver si venía de aquí, si venía de aquí, si venía de aquí. Sabemos que ha impactado aquí, pero no sabemos de qué dirección venía. Lo que no podemos saber de qué chorro de partícula venía. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo que hacíamos era decir, ¿cuáles son las lluvias de estrellas que están activas en ese momento? Las Perseidas y las Delta Capricornidas, pues ¿cuáles son las que producen más impacto? Las Perseidas. Pues entonces vamos a decir que es una Perseida. Era lo que hacíamos porque no había otra manera, no había otra forma de saber aquello. Eso pues generaba un problema, y es que se podían proporcionar resultados erróneos, porque eso era una cosa que nosotros decíamos porque sí, pero no había una justificación matemática de ello. La NASA propuso un método para hacer eso, que nosotros desde aquí demostramos que era totalmente inválido, y desarrollamos nuestro método que se publicó en el año 2015, que permite saber cuál es la probabilidad de que un determinado destello de impacto lo haya producido una partícula en concreto de una lluvia en concreto. Entonces ese ha sido uno de los grandes logros de ese proyecto, y es un logro pues que han implementado otros equipos que se dedican también al mismo tema alrededor del mundo. Y otro logro del proyecto VIDA fue detectar el mayor destello de impacto que se ha conseguido grabar ahora hasta la fecha. Fue un destello que se produjo el 11 de septiembre del año 2013, y si yo decía antes que estos destellos duran generalmente una centésima de segundo, este batió todos los récords porque duró 8,3 segundos.
Su brillo fue de magnitud 2,9, que es muy similar al de la estrella polar. Es decir, lo habríamos podido ver sin necesidad de telescopio. Es un destello que se habría podido ver sin necesidad de telescopio. Aquí está ralentizado el principio del destello de impacto y hasta ahora pues no se ha detectado ningún otro destello de impacto más brillante que este por parte de ningún otro equipo de los que se dedican a este tipo de estudios. El impacto se produjo en la zona del Mar de las Nubes, que está aquí marcado, concretamente se produjo en esta región de aquí, y aquí en falso color pues está la evolución durante los 2 primeros segundos de ese destello de impacto. Esto hay que verlo así, empieza aquí y acaba aquí, viendo de esta manera zigzag. El origen que se determinó para el meteoroide era de tipo esporádico, es decir, no pertenecía a ninguna lluvia en concreto, era un meteoroide esporádico. Se determinó que la masa era de unos 450 kilos y que la velocidad del proyectil, la velocidad que había tenido esa roca cuando había impactado contra la Luna, era de unos 17 kilómetros por segundo. Un año después, la sonda LRO de la NASA hizo pública la localización del cráter. Nosotros le proporcionamos los datos, ellos averiguaron dónde estaba en poquitos días, pero no hicieron públicas las imágenes hasta un año después. Aquí la sonda LRO había tomado una imagen antes del impacto, porque la sonda LRO lo que hace es mapear la Luna, va dando vueltas y va tomando imágenes, con lo cual puede detectar cualquier cambio que se produzca. Está la imagen que se había tomado antes del impacto y la imagen después del impacto. Aquí no se ve muy bien, pero aquí está el cráter. No sé si apreciáis cuando se pasa de una a otra, cuando se hace la transición, que hay rayos de material alrededor del cráter. Esas son las eyecciones que se producen de material que van rodeando los cráteres que se generan en la Luna. Aquí está ampliado el cráter. No sé si apreciáis desde ahí que hay trozos de roca dentro. Esos no son trozos de roca de la roca que impactó. La roca que impactó se vaporizó completamente. Eso es porque cuando se genera un cráter, primero se abre el agujero y como el agujero es inestable, partes de la roca que hay en la pared del cráter caen rodando hacia adentro. Entonces, estos trocitos que claramente se ven aquí, que hacen su sombra y todo, son trozos de roca que han caído adentro cuando el cráter se formó. Y ese cráter pues tenía unos 34 metros de diámetro. Esto dio lugar también a que se hiciera un documental dentro de una serie que tiene la televisión nacional japonesa, se llama Cosmic Front, y vinieron aquí a España y dedicaron un documental a este evento porque lo clasificaron o lo calificaron como un evento histórico. No se había detectado nunca nada de estas características. Con este tipo de cosas nosotros lo que podemos hacer es, como yo decía antes, saber cuál es el flujo de impacto, es decir, cuántas rocas están colisionando contra la Luna. A partir de ahí podemos saber cuántas están colisionando también con la Tierra haciendo una conversión numérica. Y eso nos permite saber con qué frecuencia se generan impactos de determinada importancia. Por ejemplo, se había establecido que una roca, por ejemplo, de 50 metros, de 30 metros de diámetro, podía impactar una vez cada 150 años. Esa era la estadística oficial que manejaba la NASA. Y así pues con otro tipo de impactos cada vez más grandes, algunos que pueden dañar la civilización, otros que pueden suponer la desaparición total de la civilización, etc. Entonces había una estadística que tenía la NASA y otra de las cosas que demostró el proyecto MIDA es que esta estadística no era correcta, que este tipo de impactos eran más frecuentes de lo que se creía. Es decir, que la probabilidad de que una roca de 30 metros impacte contra la Tierra no es de una cada 150 años, sino que es una cada 50 años, incluso menos, cada 40 o cada 30 años. Es decir, que la probabilidad de impacto contra la Tierra está entre 4 y 6 veces más de lo que se pensaba hasta entonces. Esto luego también se confirmó con otros eventos que hubo. No sé si recordáis alguno, aquel meteorito que cayó en Siberia en el año 2012, si no me falla, 2013, que produjo más de 1000 heridos, etc. Pues ese fue otro evento que confirmó también esas nuevas estadísticas de impacto que se pueden establecer a partir del estudio de los destellos de la Luna. Y el último logro que ha conseguido nuestro proyecto ha sido ser el primer equipo que ha conseguido medir cuál es la temperatura que se genera cuando se produce uno de estos impactos en la Luna. Cuando se produce uno de estos impactos en la Luna se genera un destello porque la roca se vaporiza y emite luz.
Si se vaporiza, evidentemente, es porque se ha calentado mucho. En el impacto su temperatura se ha elevado mucho. Se produce una elevación de temperatura, salta material de la superficie de la Luna en lo que se llama una pluma de impacto. Una pluma de impacto son los materiales, los escombros, que salen lanzados y luego caen. Y uno de los resultados de una pluma de impacto más característico es el que se produjo cuando se formó el cráter Tycho, que es la imagen típica de un cráter con rayos, con estos rayos que salen de él, que son restos de escombros, como sabéis, que se depositaron después de que esos impactos, de esos escombros de impacto, saliesen disparados al espacio. Bueno, pues una de las incógnitas que había era qué temperatura es la que se alcanza aquí. Nosotros eso lo conseguimos hacer en el año 2015 observando los impactos de la Luna en luz visible y en luz infrarroja. Esto es una cámara de alta sensibilidad observando en luz visible, donde se ve la luz cenicienta, y esta es una cámara de alta sensibilidad observando en luz infrarroja, y aquí diréis, aquí apenas se ve nada. Aquí apenas se ve nada por dos motivos. Primero, porque el proyector está apagando un poco la intensidad de la luz, pero de por sí, evidentemente, esto está más claro que esto. ¿Por qué esto está más oscuro que esto? Bueno, pues porque, como sabéis, las cámaras infrarrojas lo que hacen es ver temperatura, básicamente. Y la Luna, la cara oscura de la Luna, está muy fría. Está a unos 150 grados bajo cero. Como está muy fría, cuando tú enfocas ahí con una cámara infrarroja, lo ves todo oscuro. Eso es una ventaja también para nosotros, porque si se genera un destello de impacto que implica una temperatura alta, el destello va a destacar muchísimo sobre el fondo oscuro. Nosotros determinamos, como digo, la primera temperatura a raíz de un evento que se midió el 25 de marzo de 2015. Se registró ese evento mediante 3 telescopios, 2 funcionaban invisibles y uno en infrarrojo, y la temperatura que se midió era de unos 3.800 grados centígrados, la temperatura que se genera en el momento del impacto y que hace que la roca se destruya completamente. Eso concretamente lo produjo un proyectil, un meteoroide que pesaba unos 3,5 kilos. El nuevo cráter se abrió al noreste del cráter Copérnico y se estima que ese cráter tiene un diámetro de unos 6 metros. El impacto duró muy poquito, solamente unos 0,2 segundos. Ya de por sí es mucho. Este tipo de observaciones, aparte de hacerlas en el proyecto MIDA, las desarrollan otros equipos alrededor del mundo. Esta es una de las cosas en las que nuestro país ha sido pionero, es decir, esta técnica de observación se desarrolló en España, concretamente en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, la desarrolló el doctor José Luis Ortiz, con el que tuve la enorme suerte de hacer mi tesis en astrofísica, y yo me incorporé en el 2008. Pero ahí fue donde se desarrolló la técnica. Una técnica que después pues, adoptó otra institución en Japón, que lleva trabajando en este campo desde el año 2002, que copió la NASA en el año 2005. Muchas veces veréis cosas por ahí de impactos de la Luna y de la NASA y la gente da por hecho que eso lo desarrolló la NASA. Pues no, eso se inventó aquí bastante antes de que la NASA lo hiciera. Y la Agencia Espacial Europea, que es la última que se ha incorporado a este tipo de estudios, ha empezado a obtener datos en el año 2017. Todo esto estudiando lo que pasa en la cara de la Luna que nosotros vemos desde la Tierra con nuestros telescopios ubicados en la Tierra. Ahora bien, ¿qué pasa en la zona oculta de la Luna? La zona que no vemos desde nuestro planeta. Pues eso es lo que se ha planteado la Agencia Espacial Europea, y la Agencia Espacial Europea ha aprobado una misión que no se sabe todavía en qué fecha se va a lanzar, que es la misión LUMIO. La misión LUMIO tiene como objetivo colocar un satélite detrás de la Luna para que pueda estar observando la zona oculta de la Luna y ver qué destellos se están produciendo en esa zona que nosotros no vemos. De forma que podamos abarcar también esa región de la Luna. Nuestros telescopios seguirán viendo lo que se produce aquí, en la parte que es visible de la Tierra. Entonces se va a producir esa coordinación. Como digo, todavía no hay fecha de lanzamiento. Yo tuve la suerte de que me propusieran formar parte del comité asesor científico de esta misión este verano, y la misión pues tiene que pasar todavía una serie de fases hasta que definitivamente se decida construir ese pequeño satélite y lanzarlo. Y ya para acabar, lo que os voy a dejar es el vídeo que ha producido la Agencia Espacial Europea, donde describe esta misión, la misión LUMIO, que se supone que será lanzada por un cohete Ariane, no se sabe qué modelo todavía, porque todavía no tiene la misión fecha, como digo. Ahí irá ese pequeño satélite que, una vez lanzado, se colocará en órbita alrededor de la Luna. Primero tendrá una órbita
de estabilización alrededor de la Luna y luego tendrá su órbita definitiva, de manera que pueda estar continuamente vigilando la zona oculta de la Luna, la cara oculta de la Luna, y mandarnos los datos de impacto a nosotros, a la Tierra. Entonces, ahí no se verán los destellos que han representado probablemente los de la ESA, salen muy tenues, pero la idea es hacer lo mismo que estamos haciendo desde Tierra con nuestros telescopios, con una cámara especial de muy alta sensibilidad que pueda saber cuáles son los destellos que se están produciendo y poder saber también de dónde proceden esos materiales, qué tamaño tienen esos materiales, qué masa tienen, y saber así cuál es la estadística de impacto que nos informará sobre qué peligro puede suponer para la Tierra que de pronto colisione contra nosotros un asteroide o un cometa, con qué frecuencia se puede producir eso. Ya nada más, simplemente deciros que si queréis más información sobre este tipo de temas, tenéis a vuestra disposición en internet el portal meteoroides.net, que es la página web de estos dos proyectos, del proyecto MIRA y del proyecto SMART, donde describimos los proyectos y vamos colocando algunos de los últimos eventos que se van detectando, sobre todo los más importantes. Hay asociados a esa página dos canales de YouTube, que quizá algunos de vosotros ya conozcáis, donde se ubican o donde se suben los bólidos más brillantes que se van detectando por parte del proyecto SMART y los destellos de impacto que va detectando en la Luna el proyecto MIRA. Y ya con eso concluyo mi charla, y si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna observación, pues estaré encantado de poder responderle. Muchas gracias. Tenéis el turno de preguntas abierto. Si cualquier persona, a cualquiera de los dos ponentes, queréis dirigir. Sí, pregunta. Cuando llega un tubo meteórico de eso puede afectar por ejemplo, la estación. Sí. Ahí de hecho, ¿por qué se hace para...? Vamos a ver, evitarlo es muy difícil. Lo que puedes hacer es un diseño que te permita controlar el efecto de esos impactos. Hay imágenes que se pueden encontrar fácilmente en Google de pequeños paneles, pequeños trozos de la Estación Espacial Internacional que han tenido que sustituir porque se ha producido el impacto de un meteoroide del tamaño de un grano de arena. Y el diámetro del cráter es llamativo. El diámetro del cráter que produce a lo mejor en la superficie metálica del panel que sea. Es muy llamativo porque los impactos se producen a velocidades muy altas, son velocidades enormes. El problema viene cuando hay partículas que tienen un tamaño ya mucho más grande. Entonces hay algunas lluvias de estrellas que sabemos que tienen asociado, aparte de los meteoroides muy pequeñitos, que son los que producen las estrellas fugaces ordinarias, van asociados a meteoroides de un tamaño mucho más grande, que pueden llegar al metro de diámetro, por ejemplo las Taurias, que están activas ahora. Cuando eso sucede, lo que se hace es tener una previsión de eso, y si hace falta mover un poco la órbita de la estación, se mueve. Pero de por sí es inevitable que los tubos meteóricos lleguen y que vayan erosionando poco a poco, abriendo pequeños cráteres en distintas zonas de la nave. Yo te quería preguntar, mira, las conclusiones que se saquen al respecto de la lluvia de meteoros contra la Luna, ¿tiene algún factor de corrección para sacar conclusiones en la Tierra? Porque nosotros tenemos la atmósfera, ¿qué se puede ahí controlar? ¿Cómo se puede eso medir para que las conclusiones sean más fiables? Porque ahí no hay atmósfera, pero lo que se hace es que nosotros vemos lo que está pasando en la Luna. Como es un detector mucho más grande que la atmósfera, nos da una estadística mucho más fiable. Porque a lo mejor resulta que observando la atmósfera decimos, bueno, se pueden producir X impactos al año. Pero es que estamos observando una fracción muy pequeñita y esa X, ese número, va a tener una barra de error muy grande. ¿Qué hacemos? Nos vamos a un detector mucho más grande que es la Luna, con varios millones de kilómetros cuadrados, y vemos cuántos impactos se producen al año. Esas barras de error ahí son más pequeñas, independientemente de que haya atmósfera o no. Lo que vemos es el número de impactos y sabemos también el tamaño de esos impactos. Sabemos cuántos objetos grandes y cuántos objetos pequeños impactan. La corrección que hacemos es simplemente de tipo gravitatorio, es decir, la gravedad de la Luna es esta y la de la Tierra es esta. Por el efecto de la mayor gravedad de la Tierra, sabemos que la Tierra tiene que atraer 1,7 más material que la Luna. Simplemente porque hay una cosa que se llama tirón gravitatorio y el de la Tierra mayor. Entonces lo que hacemos es multiplicar por 1,7 el dato de la Luna.
y es un valor igual de preciso que vayamos a obtener para la Tierra que el que hemos obtenido para la Luna, porque ese factor de 1,7 es, digamos, un factor matemático, un factor que es simplemente una corrección teniendo en cuenta gravedad de la Luna, gravedad de la Tierra, velocidad de escape de la Luna, velocidad de escape de la Tierra, y son parámetros que se conocen con muchísima precisión. A mí me gustaría preguntarte, María, al principio nos has hablado de tu charla, nos has mostrado muchas estaciones de detección aquí en la Tierra, y bueno, como el campo de la astronomía es un campo científico en el que se da mucha, o al menos algo de colaboración entre el mundo profesional y el amateur, los aficionados, una asociación de aficionados como Astronomía Sevilla, ¿de qué forma puede colaborar o trabajar en el... No sé si existe esto en España o en el mundo. Sí, a cierta ver, colaboración. como decía yo antes, estas estaciones de meteoros están integradas en la Red Española de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos. Entonces la red está formada por astrofísicos, por investigadores del sector profesional, pero colaboramos también con amateurs. Entonces hay amateurs que están ubicados a lo mejor en Murcia, otros que están ubicados en Castilla-La Mancha, otros que están en Zaragoza. Hay distintos puntos donde hay una serie de amateurs que han colocado su equipo y entonces colaboran con nosotros y nos proporcionan los datos que ellos están midiendo, los datos de sus cámaras. Pues cuando llevan a cabo alguna detección, contactan con nosotros y forman parte como colaboradores de esa red también. O sea, que nos animas a tirar por ese camino. Solamente tenéis una pequeña pega, y es que la zona esta la tengo yo muy trillada, que la tengo nunca está de más, antes se lo comentaba a alguien, nunca está de más tener ojos de más mirando al cielo, porque siempre puede ocurrir cualquier cosa. La ley de Murphy siempre está ahí. Se te puede estropear una cámara, se te puede quedar colgado un ordenador, y cuando tú crees que estás observando una porción del cielo y ahí ha ocurrido algo, vas a echar mano del dato y te encuentras con que el Windows se había quedado colgado, la cámara ha fallado, se ha estropeado, lo que sea. Entonces siempre es bueno tener un respaldo. Lo que pasa es que, ya digo, esta zona de Andalucía, la zona, bueno, realmente ya toda Andalucía, tanto la parte occidental como la oriental, están bastante bien cubiertas por este tipo de dispositivos. Nosotros siempre estamos abiertos a colaboración. Esa es una buena noticia, por lo menos. ¿En Sevilla en qué zona tenéis el observatorio? Mira, en Sevilla, yo es que estoy entre Huelva y Sevilla, tengo casa aquí, tengo casa allí, y el observatorio está en mi edificio, aquí en Sevilla. El observatorio está en mi edificio en Sevilla, igual que en mi casa de Huelva pues hay otra estación de detección de meteoros. Cada vez que tengo un espacio disponible, lo colonizo. ¿Y eso está robotizado? ¿Tú lo controlas desde tu casa? Sí, está todo robotizado. Por ejemplo, el telescopio que está en Toledo para la detección de destellos de impacto lo controlo yo esté donde esté, con un ordenador, una tablet, me conecto, puedo estar de viaje, por ejemplo, como me pasa muchas veces, me conecto al telescopio, se abre la cúpula, se detecta lo que haya que detectar, se analizan los datos, se cierra todo, se apaga a la mañana siguiente y todo se hace de forma robótica. El Observatorio de la Sagra está ahora mismo controlado por personal del Instituto de Astrofísica de Andalucía que está personalmente ahí. Pero si no hubiera personal allí, se podría hacer también de forma remota. Hace muchos años que no te veía, ¿sabes? Muchas gracias, está súper interesante. Tengo un par de preguntas. Tú tienes súper cubierta la zona de Andalucía y media España. ¿En otras zonas del planeta está igualmente cubierto o es algo muy exclusivo de aquí? Hay otros grupos alrededor del mundo, por ejemplo, los japoneses son muy dados a estas cosas y todo lo que es Japón y alrededor está perfectamente cubierto. En Estados Unidos también hay algunos grupos, en el Reino Unido han empezado a hacer relativamente poquito, en el centro de Europa también hay una cobertura relativamente buena, pero hay otros lugares que no están tan bien cubiertos. Son zonas muy aisladas, ¿no? Quiero decir que España, al fin y al cabo, es un trocito del planeta. Efectivamente. Te voy a preguntar también, en los libros de astronomía de hace, yo qué sé, 15 o 20 años, hablaban de los TLP, los fenómenos transitorios lunares. Pero como una especie de, como mucho misterio, porque claro, no había cámaras como hay hoy en día. ¿Los TLP son estos impactos? Es uno de los tipos de TLP. Antes, cuando alguien estaba observando con algún telescopio, de pronto decía, uy, me ha parecido ver algo ahí. Un TLP, un transitorio lunar, no sé qué, pero yo juraría que he visto algo ahí. Hasta que ya se desarrollaron proyectos como estos y se vio que
los destellos de impacto de la Luna eran fenómenos transitorios lunares. Has dicho que con el brillo prácticamente se puede saber más o menos la energía cinética, entonces, la composición química de los objetos que impactan. Eso estamos en ello. El ángulo de... Todavía nadie lo ha conseguido y estamos en ello. Espero que sea otro logro de nuestro proyecto, porque hay otros equipos internacionales que quieren ser los primeros también en hacerlo. Y el mes pasado empezamos a hacer las primeras observaciones con sistemas que, si funcionan bien y hay suerte, nos permitirán también saber la composición química de las rocas que están impactando. Pero por ahora es algo que nadie ha conseguido. Y el ángulo de incidencia El ángulo de incidencia, si sabes que viene de una corriente de meteoroides, como la corriente de meteoroides llegará desde una determinada dirección, esa dirección te da el ángulo de incidencia. Entonces, por eso interesa saber de dónde procede, porque te da el ángulo de incidencia, que es un parámetro fundamental también, por ejemplo, para saber qué tamaño tiene el cráter que se ha formado. Dime. La Tierra, la Luna tiene movimiento de rotación. Sí. ¿Para qué se quiere colocar un satélite? Porque cuando la Luna rota, la Luna está rotando, pero a la vez que rota, se mueve alrededor de nosotros. Y hay una coincidencia, una casualidad, que es que la velocidad de rotación y de traslación hace que nosotros siempre veamos la misma cara de la Luna. Siempre la misma zona. Si tú te fijas y miras la Luna, siempre ves lo mismo. Hay una cara que es la zona oculta de la Luna que no vemos. Desde aquí no la podemos ver, no la podemos observar con telescopio. Entonces la única forma de ver qué está pasando ahí es llevar un satélite a esa zona y observarla desde atrás, digamos. La estás observando desde la parte de atrás, que es la parte que nosotros no podemos ver. Ese es el interés que tiene. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Una más? Bueno, pues muchas gracias de nuevo, señorías. Muchas gracias a vosotros. Y recordaros que